Listo, bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva edición de Webinar Futuris, que hoy está a cargo de nuestra compañera Natalia Benavides, que les va a compartir un poco acerca de nociones generales del riesgo climático para las instituciones financieras. Entonces, bueno, nada, agradecerles el tiempito por estar acá. Em, Natalia es nuestra compañera experta en temas de cambio de riesgo climático y temas climáticos, entonces pues sé que van a estar en muy buenas manos durante esta hora. Entonces agradecerles a todos. Por favor, nada más mantengamos los micrófonos apagados em, por el tema del audio y también quería em, comentarles que el webinar va a quedar grabado también y posteriormente se va a estar subiendo a nuestras plataformas de Futuris para que lo puedan pues volver a repasar o compartir también con colegas o amistades que también estén trabajando en esto. Entonces nada, bueno, bienvenidos a todos nuevamente y le paso la palabra a Nati. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Sí, el día de hoy, pues como ya ustedes saben, vamos a conversar un poco sobre las nociones generales del riesgo climático, específicamente para las instituciones financieras. Primero presentarme, mi nombre es Natalia Benavides y soy consultora senior en Futuris Consulting. Soy de profesión ingeniera en gestión ambiental. Tengo aproximadamente unos 8 o 9 años de experiencia en consultoría. Y bueno, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diversos proyectos regionales, incluyendo Siendo Centroamérica, Centroamérica. República Dominicana, Colombia y Ecuador. Y tengo experiencia en evaluación de impacto ambiental, debidas dirigencias ambientales y sociales, en el diseño e implementación de sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales para instituciones financieras y pues en estrategias y en el desarrollo de herramientas de cambio climático. Soy profesional certificada en finanzas verdes y finanzas por la naturaleza. El día de hoy, la idea pues es conversar un poco muy brevemente quién es Futuris Consulting para aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de participar en los webinars o trabajar con nosotros. Vamos a abordar algunos conceptos generales de cambio climático y un poco para nivelar los conocimientos en el tema y que todos estemos entendiendo pues similar qué entendemos por cambio climático. Luego pasaremos a conversar sobre el riesgo climático y por último, cómo podemos incluir o cuáles son esos pasos que podemos recomendar para la inclusión del riesgo climático. Además, hacia el final de la sesión tendremos un espacio para preguntas y respuestas y podemos abrir el micrófono y tener un poco una plenaria acá con los participantes. La dinámica del webinar, pues en todo momento pueden escribir sus preguntas, comentarios o reacciones en el chat. Aquí, como ya vieron, está Carlos apoyándome con la moderación del webinar, así que él va a estar recolectando todas sus impresiones. Por favor, podemos poner el audio en silencio durante todo el webinar. Eso nos puede apoyar, ¿verdad? Para no interrumpir el proceso de exposición. Y hacia el final del webinar les solicitaremos su opinión. Para nosotros es muy importante contar con sus comentarios y todas las oportunidades de mejora que podamos tener. Además, ahí les vamos a hacer algunas preguntas sobre qué otros temas de interés pues tienen para estas sesiones. Muy bien, pues Futuris Consulting es una empresa boutique en consultoría en sostenibilidad. Estamos ubicados en Costa Rica y este equipo que ven acá es nuestro equipo de trabajo. Está liderado por Emma Tristán, quien es nuestra directora general. Y como verán, somos un equipo multidisciplinario donde trabajamos pues profesionales de diferentes campos, de ingeniería ambiental, ingeniería en salud y seguridad, geólogos, comunicadores, entre otros. Nos brindamos servicios en temas ambientales, sociales y de salud ocupacional y en general trabajamos en Costa Rica, pero también trabajamos en toda la región latinoamericana y tenemos esta proyección internacional con quien trabajamos con nuestros socios cercanos en otras regiones.
Algunos de nuestros servicios, muy ampliamente comentados, pues trabajamos en finanzas sostenibles, en debidas diligencias ambientales y sociales, desarrollamos e implementamos sistemas de gestión, auditorías y EHS, evaluaciones de impacto ambiental y todo lo que eso conlleva en términos de gestión de permisos, trabajamos en estrategias de sostenibilidad, suelos contaminados e hidrogeología y, por supuesto, en temas de salud y seguridad ocupacional en sus diferentes ramas. Algunos de nuestros clientes, pues tenemos de nuestros clientes muchas instituciones financieras, tanto en Costa Rica como en toda la región latinoamericana. Trabajamos con fondos de inversión, con la banca multilateral. También tenemos clientes pues de diferentes industrias, manufactureras, de industria alimentaria, industria de dispositivos médicos. Y también, pues, parte de nuestros clientes son otras firmas consultoras que en algunos casos requieren apoyo de consultores locales, especialmente en la región centroamericana, así que también podemos brindar esos apoyos a estas otras firmas que hacen trabajos similares a los nuestros. Algunos de nuestros proyectos que quisiera mencionarle que están relacionados con el tema del riesgo climático. Tenemos un proyecto muy interesante que estamos trabajando con el Banco Nacional acá en Costa Rica, que es el segundo banco más grande de Centroamérica y es a través de una asistencia técnica con fondos de AFD. Este es un proyecto pues a largo plazo, empezó en el 2022 y pues esperamos que finalice en el 2026 y es una asistencia técnica para la financiación de la transición baja en carbono y resiliente al clima en Costa Rica. A través de esta asistencia técnica hemos apoyado en la definición de un marco estratégico ASG para el banco y una estrategia climática. Hemos hecho mejoras en los ARAS, en los sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales, en sus herramientas. Hemos apoyado en el desarrollo de productos de financiación climática y también en el apoyo para la financiación de la electromovilidad acá en Costa Rica. También con el Banco Centroamericano de Integración Económica, recientemente hemos estado trabajando igual a través de una asistencia técnica para la integración del enfoque climático en todas sus operaciones. El BESI es el Banco Multilateral de Desarrollo en Centroamérica y con ellos hemos trabajado muy de cerca en la elaboración de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático del próximo periodo del banco que irá del 2025 al 2029. Y también hemos trabajado con ellos en el desarrollo de herramientas para la integración del enfoque climático en los proyectos de desarrollo regionales que tienen y en sus sistemas de medición de impacto y evaluación de riesgo. Muy bien, vamos a empezar un poco más con el tema que nos compete. Vamos a hablar de los conceptos generales de cambio climático. Cuando se habla de cambio climático, es muy importante entender el clima como un sistema. Entonces, siempre que se hable del clima, más bien, no cuando se habla del cambio climático, cuando se habla del clima, tenemos que entender que este funciona como un sistema que tiene diferentes componentes, interaccionan entre sí y en particular su energía proviene del sol. Así que somos seres que estamos aquí alrededor del sol en definitiva y que dependemos de cómo se mueve, cómo entra y sale la energía en ese sistema. Y el sistema climático, como lo conocemos hoy, la vida como la conocemos hoy en la Tierra, pues existe porque ese sistema climático ahorita, en este momento de la historia, está en condiciones estables. Así que por eso es que podemos estar acá, podemos existir, podemos tener la vida como la conocemos porque las condiciones del clima, del sistema climático son estables. ¿Qué es lo que está pasando actualmente o qué es lo que escuchamos y entendemos que está pasando? Pues que el clima está cambiando. Este es un problema que afrontamos todos como humanidad y es que el clima está cambiando. ¿Y por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué no ocurrió antes? Pues los seres humanos, lastimosamente, hemos alterado el balance de los gases en la atmósfera y en particular en las últimas décadas debido a la liberación de gases de efecto invernadero. ¿Qué es lo que pasa? Que estos gases que estaban ahí bajo tierra, estas carbono, este petróleo que no debíamos o que antes en la época preindustrial no habíamos tocado, pues estaba ahí liberado y empezamos a explotarlo como un modelo de desarrollo que tenemos a partir del petróleo y hemos liberado gases que han alterado este sistema que conocemos.
Y ahí es donde entra este concepto en particular, que es el efecto invernadero, que el efecto invernadero pues no es más que este efecto que, bueno, puede ser natural y artificial, pero cuando es natural, pues nos indica, ¿verdad? Que es el efecto que nos permite la vida, que permite que aquí haya una temperatura agradable para los seres vivos que aquí nos desarrollamos, pero también los seres humanos hemos alterado el efecto invernadero y en los últimos 30 años esa alteración, esa liberación de gases, pues ha hecho que la temperatura promedio haya aumentado en 1.1 grados centígrados. Y ojo que este aumento, este dato que estoy dando es bastante conservador porque inclusive ya se está hablando de un aumento de 1.5 grados centígrados con respecto a la época preindustrial o la época anterior a que estuviéramos pues explotando estos recursos o liberando nuevos gases a la atmósfera. Para entender el cambio climático, también es bueno ponernos en perspectiva en términos de una escala temporal. Podemos ver aquí en esta línea del tiempo, en esta escala, dónde está situado el cambio climático. Realmente el cambio climático lo podemos entender en procesos de décadas hasta siglos. Y ahí es donde podemos, ahora vamos a conversar más de esto, pero podemos presenciar o podemos comprender efectos como el aumento del nivel del mar, cambios en los patrones de temperatura, y hay otros conceptos que a veces utilizamos de manera incorrecta o escuchamos personas que lo utilizan de manera incorrecta, que no se refieren al cambio climático, sino como al tiempo, que son estos que pasan en horas, días, puede ser meses, pero son lapsos más cortos de tiempo que se refiere a las tormentas, a los huracanes, a los sistemas de baja presión, a las estaciones lluviosas, secas en esta región centroamericana o estaciones en otras regiones, ¿verdad? Más marcadas como primavera, verano, invierno, otoño. Eso es, ahí nos estamos refiriendo no al clima, sino al tiempo. Y tenemos también la variabilidad climática, que son estos cambios en el clima o variaciones en el clima que pasan entre meses o años, que, por ejemplo, uno bastante conocido en esta región es el fenómeno del niño y la niña, ¿verdad? Son variables climáticas que son periódicas, que entendemos que pasan cada cierto tiempo y no necesariamente se refieren a cambio climático. Con esta gráfica podemos tal vez ahondar un poco más en esta idea de la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Aquí lo que pueden ver, por ejemplo, son estos altos y bajos, estas fluctuaciones en el clima, esta tendencia de fluctuaciones. Y esto que vemos que sube y baja, nos referimos a la variabilidad climática, que son, como les decía, son patrones cíclicos que ocurren cada cierto tiempo y que son parte de la regulación de este sistema climático. Pero también podemos observar en esta gráfica cómo la tendencia de estas fluctuaciones que van de arriba a abajo, que son periódicas, van en incremento. Es decir, cada vez son más extremas o cada vez son más fuertes, cada vez más aceleradas. También, si pudiéramos ver este mismo gráfico en una escala temporal como más amplia, en muchos más años, un periodo de referencia más largo, podríamos ver que los picos cada vez son más altos o más bajos. Y a eso se refiere el cambio climático. Entonces, la variabilidad climática son estas tendencias que vemos periódicas, fluctuaciones, y el cambio climático como esta, más bien la tendencia que va en crecimiento y que podemos ver en los periodos de décadas hasta siglos. Algunos efectos observados o efectos que podemos observar y que cada vez estamos percibiendo más debido a esta variabilidad climática y al cambio climático. Tenemos los efectos que son de manifestación lenta, que son aquellos como los cambios de la temperatura, la pérdida de la biodiversidad, la degradación del suelo, derretimiento de los glaciares, aumento del nivel del mar, entre otros. Y tenemos también otros efectos que quizá son los que podemos comprender con más facilidad porque son más extremos, son los que se refieren a los eventos meteorológicos, que son las olas de calor, las sequías, las inundaciones, ciclones, olas de frío, tormentas tropicales, que son, ¿verdad? Como eventos meteorológicos que son efectos del cambio climático y de la variabilidad climática. Otro de los efectos es
muy importante el aumento del nivel del mar en las áreas costeras, ¿verdad? Ya hay estudios que demuestran que cómo está aumentando el nivel del mar en el planeta. Aquí vemos la tendencia, ¿verdad? Bueno, ya vemos que al 2019 había aumentado 9 centímetros en el nivel del mar, pero vemos cómo las proyecciones nos indican que puede aumentar hasta medio metro o sí, un poco más de medio metro, depende de los escenarios de cambio climático que usemos. Entonces, vemos que si mantenemos un escenario un poco más optimista, bajo en emisiones, que lastimosamente no es el escenario en el que estamos, podemos mantener un poco ese aumento del nivel del mar y que sea un poco más regulado de cierta forma, pero si nos vamos al nivel del escenario más alto de emisiones, podemos observar que el nivel del mar puede subir hasta casi 1 metro de altura, lo que puede significar, y como bien nos dicen los expertos climáticos, los científicos, esto puede implicar, va a tener implicaciones muy negativas para las áreas costeras y las zonas costeras del planeta. Aquí tenemos un video de otros efectos del cambio climático que quisiera mostrarles para que después podamos también ahondar en este tema. Esta zona agrícola en el norte de Guatemala todavía no se recupera del paso de los ciclones Iota y Eta entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2020. Los huracanes desbordaron las aguas del río Azul que atraviesa el pueblo, anegaron caminos y destruyeron viviendas y sembradíos. Pues viera que me dio una tristeza a mí. Me dio una tristeza porque todas nuestras siembras se fue todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parcela nos acordamos. Aquí está toda nuestra siembra, dijimos, si ya no hay nada cuando llegamos. El agua demoró 4 meses en descender, dejando una estela de putrefacción de plantas y el suelo estéril. Cuando siembran ahora se seca la mata como toda la fuerza de la tierra, se lo llevó el agua, tal vez tardó el agua ahí y no hay árboles. Si uno lo siembra se vuelve a morir. Como no hay árboles, tardó mucho el agua ahí en la parcela. Aunque el suelo pueda recuperarse, el cardamomo que suelen plantar tarda de 3 a 4 años en dar frutos. Sin opciones, muchos jóvenes de la zona se sumaron así al éxodo de centroamericanos que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Fue el caso del mayor de los hijos de Lázaro, el que más le ayudaba en las tareas del campo. Nosotros queríamos mandarlo, pero como él decidió ir, se fue. Y el mismo que dijo que nos quedamos sin nave, pero se fue. ¿Hace cuánto se fue él a Estados Unidos? Se fue el mes de marzo, creo que se fue. Los desastres por el calentamiento global son un detonante creciente de la migración irregular en Centroamérica, donde miles parten cada año hacia Estados Unidos. Desde que fue el huracán Mitch, luego tuvimos la tormenta Stan en 2005, Ágata en el 2010 y luego la Eta y Iota en el año 2020. Y se sabe, ¿verdad?, que la gente migra ya sea a las cabeceras departamentales, a la capital o también esa migración internacional, que es la más frecuente. Tal vez en la actualidad, digamos, la violencia, la pobreza en general, sean las causas más importantes, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero en ciertas comunidades se sabe, ¿verdad?, que ese fue el detonante. Ya tenían la pobreza, ya tenían otras condiciones y viene un evento climático y eso es lo que da el último empujón, digamos, para que la gente decida migrar. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los huracanes Iota y Eta fueron parte de la temporada de ciclones del Atlántico más activa de la historia. Afectaron fuertemente a una región con una enorme desigualdad social e infraestructuras en mal estado. Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en Latinoamérica. Bien, este ejemplo, pues, era muy pertinente ponerlo en el sentido de que a veces usualmente escuchamos los efectos del cambio climático como efectos ambientales
y no está de más también recordar todos esos efectos sociales que también tenemos a raíz del cambio climático y que como instituciones financieras es importante que se puedan abordar. Aquí tenemos el claro ejemplo de la migración, la pérdida de vivienda, pérdida de infraestructura, cómo estos pueblos, bueno, en esta región centroamericana, que ha sido muy afectada por los cambios en los patrones de temperatura, pues han sufrido los efectos del cambio climático. Bien, también es importante, como en este repaso de conceptos, pues que podamos hablar de la mitigación y la adaptación al cambio climático, que usualmente son conceptos que escuchamos que van muy de la mano, que se repiten bastante en la narrativa, en los discursos que podemos pues, tener acceso. Y queríamos explicarlo para que quede un poco claro en el sentido de lo que vamos a hablar a continuación. La mitigación se refiere a todo aquello que podemos hacer como esa intervención humana que busca reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, o bien aquellas intervenciones que podemos hacer para capturar estos gases. Entonces, todo lo que hagamos para mitigar el cambio climático es justamente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto lo que hace es que reduce el cambio climático, que a su vez, ya como lo estamos viendo, tiene efectos, impactos en los sistemas humanos, en los socioeconómicos, productivos y los ecológicos. Por otro lado, la adaptación se refiere a todas aquellas medidas que implementamos para reducir esos efectos. Entonces, la adaptación se requiere de las medidas que utilizamos para reducir la vulnerabilidad a los impactos. Ojo que pueden ser los impactos actuales que ya lo conocemos o los impactos previstos que los escenarios de cambio climático nos pueden indicar. Este no tiene una métrica específica porque va a depender del contexto donde se aplique la medida de adaptación o la adaptación, y a diferencia de la mitigación, que podemos entender o podemos medirlo y ya está estandarizada su métrica, que son las unidades de carbono o de CO2 equivalente. ¿Cómo podemos promover la mitigación o cómo una institución financiera puede promover la mitigación? Y aquí no solo lo dejaría como institución financiera, pero como cualquier compañía, empresa, inclusive a nivel personal. Una forma de promover la mitigación es apoyando la transición a una economía baja en carbono. Sabemos que la matriz energética en este momento depende fuertemente del petróleo, así que hay que apoyar esas medidas de transición a una economía baja en carbono. También mejoras en la eficiencia energética, la utilización de energías renovables, no solo renovables, sino limpias y bajas en carbono. Por ejemplo, la instalación de paneles solares, cambios en las prácticas agrícolas. En general, la mayoría de las prácticas agrícolas, pues, utilizan muchos fertilizantes y sustancias que promueven la liberación de esos gases de efecto invernadero, así que el cambio en las prácticas agrícolas o promover el cambio en las prácticas agrícolas, a su vez, promueven la mitigación al cambio climático. Y por supuesto, la restauración y conservación de ecosistemas críticos, que llamamos sumideros en términos de carbono, que no solo son los bosques, sino también pueden ser los humedales, los manglares, que se pueden proteger o se pueden restaurar para que puedan capturar mayores fuentes o mayores gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos promover la adaptación? Recordando que la adaptación son aquellas medidas que se implementan para reducir la vulnerabilidad al cambio climático. Una muy importante que puede apoyar las instituciones financieras es la financiación de la infraestructura resiliente al clima. ¿Qué quiere decir eso? Infraestructura que esté preparada para los impactos del cambio climático. Agricultura sostenible. Como vimos, la agricultura puede ser un gran promotor negativo del cambio climático, pero a su vez es muy necesaria para la subsistencia de la humanidad, así que se puede promover agricultura sostenible, que utilice diferentes tipos de insumos o diferentes técnicas que sean más respetuosas, por ejemplo, con la biodiversidad, con el uso del agua, entre otros.
Tenemos todo el tema de la innovación tecnológica en los sistemas de alerta temprana, sistemas de información geográfica que nos pueden ayudar a detectar esas vulnerabilidades y cómo hacer medidas más específicas para el proyecto que queremos pues implementar. Y el apoyo o la promoción de políticas públicas que estén enfocadas en la adaptación, en la mitigación y en la adaptación al cambio climático. Es muy importante como institución financiera, pues, apoyar esto, adherirse a comunicados que puedan tener, pues, los entes reguladores o la política pública en nuestros países, el apoyo a la alineación con los acuerdos de París, entre otros. Bien, el riesgo climático, vamos a hablar qué es el riesgo climático y cómo lo entendemos desde una perspectiva desde las instituciones financieras. El riesgo climático puede ser entendido desde varias aristas, así que esta sección la vamos a entender para las instituciones financieras, que es diferente pues en otros contextos cuando se habla, por ejemplo, del riesgo de desastres o otros conceptos que quizás aquí no vamos a ver el riesgo climático para las instituciones financieras. Para esto traemos un video introductorio que va a explicar conceptos que igual vamos a ir repasando, pero este video está bastante completo, bastante bueno como para introducir qué es el riesgo climático en la banca. Riesgos climáticos en el sector bancario. El cambio climático es una de las principales preocupaciones de la sociedad actual. Constituye una amenaza global para el futuro de nuestro planeta. Se pueden distinguir dos tipos de riesgos climáticos desde una perspectiva financiera. Por un lado, los riesgos físicos relacionados con los efectos directos del cambio climático, como los daños provocados por inundaciones, huracanes o incendios. Estos han aumentado su frecuencia y magnitud en los últimos años. Por otro lado, los riesgos de transición asociados al proceso de adaptación hacia una economía sostenible. Estos riesgos incluyen los cambios en la demanda por la preferencia de productos y servicios más sostenibles, o la decisión de aplicar nuevos impuestos sobre los productos y servicios más contaminantes. Estos dos tipos de riesgos pueden producir pérdidas en los bancos. Por ejemplo, se podría hablar de un riesgo de crédito consecuencia del riesgo climático cuando se registran pérdidas en los préstamos concedidos a una empresa que ha sufrido una inundación en sus instalaciones causada por una catástrofe natural. Por tanto, es necesario que los bancos consideren los riesgos climáticos en sus riesgos tradicionales. Además, cuando los bancos tienen en cuenta los riesgos climáticos, orientan su financiación hacia actividades más sostenibles. De esta forma, se convierten en agentes del cambio. Muy bien, aquí, ¿verdad? Vemos cómo, muy bien lo dice el video, cómo este riesgo climático también se asocia a otros tipos de riesgos que ya la banca tiene bastante identificados, como los riesgos financieros, inclusive los riesgos reputacionales. Así que por eso es tan importante su abordaje. Aquí como para repasar cuáles son esos componentes del riesgo climático, pues los podemos dividir en riesgo físico y riesgos de transición, que a su vez se dividen en diferentes tipos de riesgos que ya vamos a ver a continuación, pero en general el riesgo físico es el que está relacionado con los efectos directos del cambio climático. Esto que vimos en la primera sección de esta presentación, estos efectos en los cambios en los patrones de la temperatura, las inundaciones, los eventos meteorológicos extremos, pérdida de la biodiversidad. Todo esto que vemos directo, un efecto directo del cambio climático, lo podemos llamar como riesgo físico. Y tenemos los riesgos de transición, que son aquellos que están relacionados con el proceso de cambio hacia una economía sostenible y baja en carbono. Aquí vamos a ir hablando un poco más en detalle de qué significa esto. Los riesgos físicos, como vimos, están relacionados directamente con los efectos del cambio climático y a su vez se pueden dividir en dos. Uno es el riesgo agudo, que son aquellos eventos extremos que están relacionados con el clima y con el estado del tiempo, como los ciclones, las inundaciones, las sequías. Y tenemos los riesgos físicos crónicos, que son los que son progresivos en el largo del tiempo, cambios en los patrones climáticos, aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura media del planeta. Por otro lado, tenemos los riesgos de transición que entendíamos, ¿verdad? Son aquellos riesgos que están asociados al cambio a una economía baja en carbono, una economía sostenible, y los podemos dividir en tres grandes grupos, que son el cambio en las políticas públicas o regulatorios,
son aquellos que tienen que ver con temas de regulación, entes reguladores, acuerdos internacionales, cómo nos estamos adaptando como instituciones financieras a poder realmente ajustarnos a esos cambios. También está el otro que es en los cambios tecnológicos, por ejemplo, las energías limpias, el transporte limpio, vehículos eléctricos y el cambios en la demanda, como por ejemplo las preferencias de los consumidores, como cambios en las opiniones de los inversores, dónde se están, ¿verdad?, realmente interesando los inversores por colocar su dinero. Por ejemplo, en estos cambios, o para hablar un poco más en términos de un ejemplo y cambios en la demanda y los consumidores, tenemos el ejemplo de los vehículos eléctricos, que yo creo que la mayoría de personas estamos de acuerdo que son vehículos que promueven la transición energética y la transición energética que sea baja en carbono. Sin embargo, en algunos casos, pues los consumidores también tienen sus dudas porque es un cambio de tecnología, porque ese cambio de tecnología a veces no está preparado quien lo adquiere para asumir esos otros riesgos que va a tener, o inclusive algunos países no están preparados su matriz energética para asumir ese cambio de pasar del petróleo a la energía eléctrica. Entonces, aquí vemos cómo se materializan esos riesgos de transición, que es una tecnología más eficiente, baja en carbono, pero que igual representa riesgos que también se tienen que ir pues abordando de la mano. Entonces, no se trata solo de financiar pues este cambio tecnológico, sino también entender cuáles son esas otras implicaciones que podría tener para el sistema financiero. Por supuesto que cuando hablamos de riesgo también tenemos que hablar de la oportunidad, así que yo creo que me gusta pensar que hay más oportunidades que riesgos. Una de las oportunidades es cuando hablamos de oportunidades relacionadas al clima, eso es pues promover la eficiencia de los recursos. Estamos en un momento de la historia donde esto es súper importante y tenemos que promover realmente la eficiencia de los recursos. Ya se acabó la idea de que los recursos son finitos. Hace rato se acabó tenemos que seguir convenciendo a algunas personas que todavía lo creen. Entonces, pues se pueden encontrar negocios en esto de los vehículos eléctricos, edificios resilientes, edificios verdes, agricultura climática inteligente, fuentes de energía, explorar nuevas fuentes de energía, financiamiento para nuevas fuentes de energía renovable, almacenamiento de energía, por ejemplo, el hidrógeno, mercados de carbono. Hay nuevos productos y servicios que también se pueden explorar a través de su relación con el clima, como desarrollo de soluciones de adaptación del clima, soluciones basadas en la naturaleza, que también tenga que ver con soluciones que puedan apoyar la adaptación al cambio climático. Y no por último, la menos importante, quizá en este momento la más atractiva, que es el acceso a nuevos mercados. Hay acceso a nuevos mercados, líneas de crédito específicas que nos pueden apoyar pues cuando estamos trabajando en estos temas de clima, a explorar nuevas oportunidades. Bien, aquí queríamos hacer una pausa porque sé que di mucha información y espero que haya sido información muy interesante, pero ahora queremos hacer una pequeña pausa como para recapitular toda esta información, ver qué tanto entendimos, si hay que repasar algo, si todo quedó claro. Entonces, los invito a unirse a este Mentimeter. Puede ser con el celular y si no, Carlos también puede compartir el enlace en el chat para que podamos unirnos. Y Carlos, aquí te dejo para que me ayudes a compartir las preguntas. Sí, un segundo, voy a compartirles el acceso directo. Lo voy a dejar acá en el chat. Nada más. Acá. Ok, en el chat entonces en este momento está el link también para el Menti. No sé si Ujú.
Ok, tenemos una persona conectada. No sé si querés más bien preguntar. Falta compartirlo para poder verlo. Ujú. Listo, estamos. Ok, ya tenemos Algunas respuestas. dos personas Ahí tenemos dos. conectadas. Somos más en el webinar, así que los invitamos a que participemos y podamos hacer esta reflexión de repaso para estar seguros de que la información fue valiosa. Entonces, la primera es un ejercicio de verdadero o falso. La primera pregunta del juego es si la mitigación es la acción de reducir o prevenir emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de actividades humanas. Y sí, efectivamente esto es verdadero. La mitigación es eso, recordamos, ¿verdad? Es todo aquello que las actividades humanas que pues no solo se encargan de estudiar lo que se emite, sino también cómo se pueden reducir o prevenir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a la siguiente. La adaptación se refiere a las acciones que ayudan a reducir la vulnerabilidad de los impactos actuales del cambio climático. Es verdadero también, muy bien. No, y aquí quiero agregar que no solo la vulnerabilidad de los impactos actuales, sino también de los previstos. Muy bien. Aquí tenemos Aquí ya vemos, empate. aquí vemos empate, sí, aquí tal vez está muy bueno porque así lo podemos repasar. Entonces, aquí la pregunta dice, si el riesgo de transición es el riesgo que surge de efectos físicos extremos relacionados con el clima y el estado del tiempo. La respuesta verdadera es que es falso. El riesgo de transición se refiere a aquel riesgo que estudia o que surge de el cambio a una economía baja en carbono. Y pasemos a la siguiente para decir después la conclusión final. El riesgo físico es el que surge del proceso de ajuste de una economía baja en carbono. Aquí también es falso. Entonces, realmente lo que hicimos fue pues variar las definiciones solo para recordarlo y para que estemos todos muy seguros de que nos lo llevamos muy bien después de este webinar. El riesgo físico es aquel que tiene que ver con el impacto directo del cambio climático, es decir, cuando hablamos de riesgo físico, estamos hablando de cuando vemos los efectos a los activos o a la infraestructura que proviene de, por ejemplo, inundaciones, ciclones, cambios en los patrones de temperatura, puede ser agudo o crónico. Y el riesgo de transición es aquel que surge de la transición a una economía baja en carbono, que tiene que ver con la regulación, con los cambios tecnológicos, con los cambios en la demanda, con las preferencias de los clientes. Entonces, me parece que creo que estas eran las preguntas. Aquí voy a volver a compartir, Carlos, si me ayudas con eso. Y qué bueno que pudieron participar, así podemos repasar un poco los conceptos que sabemos que son bastantes y a veces puede ser un poco confuso, como captar todas las ideas. Bien. Vamos a hablar de la inclusión del riesgo climático en las instituciones financieras y algunos, pues, sugerencias que tenemos para hacerlo, porque es un tema, a mí me apasiona muchísimo y es bastante, es retador también. ¿Por qué integrar el riesgo climático? Creo que es una pregunta que quizás nos hacen muchas personas, como ¿por qué me voy a meter en esto? ¿Por qué hacerlo? Y especialmente aquellas personas que no están tan convencidas todavía de los impactos del cambio climático o de los impactos que ya estamos presenciando en este momento del cambio climático. Incluir el riesgo climático como dentro de nuestros riesgos financieros, pues ayuda y apoya que las tomas de decisiones sean más informadas. También promueve que sea un enfoque integral. Cuando hablamos de cambio climático, en general también hablamos, como vimos, cuando hablamos de cambio climático y le damos esta perspectiva también social, podemos hablar de temas de género, de biodiversidad, de economía circular, de prevención de la contaminación. Es como un gran amarre de muchos temas y nos permite tomar decisiones informadas con enfoque integral.
nos ayuda también, si lo integramos correctamente, nos ayuda a prevenir los impactos del cambio climático, que en muchas ocasiones aplica en una escala difícil de concebir, ¿verdad? Creo que en los últimos años podemos entender mejor los cambios en los patrones de la temperatura, pero anteriormente eso también era un tema muy abstracto, era muy difícil. Ahora quizá nos podemos imaginar algo sobre el aumento del nivel del mar, pero como no lo estamos presenciando, entonces también puede ser un poco difícil de cómo entender esa resiliencia, cómo poder entender cómo integrar esto, pero lo más importante es que nos ayuda a prevenir esos impactos y entonces, por ejemplo, si se financian activos e infraestructura, entonces sabemos que pueden estar puede haber un tipo de prevención, un tipo de filtro que puede asegurar de que van a resistir a estos impactos que en definitiva y con el modelo de desarrollo que tenemos van a seguir sucediendo. Y podemos ayudar a nuestros clientes a ajustar los proyectos según las medidas de mitigación o adaptación identificadas previo a la financiación de sus proyectos. Entonces, desde un inicio, desde una etapa más temprana, si integramos el riesgo climático desde una etapa temprana de la financiación, pues podemos apoyar a nuestros clientes que desde una vez incluyan esas medidas y que los proyectos sean más resilientes al clima. Algunas recomendaciones que tenemos y sugerencias para las instituciones financieras y las personas que están acá y las personas que nos van a ver por la grabación para iniciar. Sabemos que, como les contaba, puede ser retador, pero algunas que podemos seguir es que tal vez como no están aquí como paso a paso de cuál es más importante o no, ese número es un poco más de guía, pero sí tenemos que crear un grupo de trabajo y sensibilizar la importancia del riesgo climático en la institución. Parece obvio, pero definitivamente no lo es. A veces queremos entrar con todo en un tema nuevo y entonces chocamos con pared, podemos hablar con personas que tal vez no están sensibilizadas. Pareciera mentira en este momento de la historia, pero hay personas que todavía no creen que esto sea un cambio climático, sino se refieren más a que son variabilidad climática y que es una cuestión más periódica, que nos estamos alertando más de la cuenta, pero no. Entonces, crear un grupo de trabajo, tener un grupo cercano de trabajo que esté viendo estos temas, que pueda conversar, ojalá directamente con la Junta, con las tomas de decisiones, con los comités de créditos, va a fortalecer esta integración del riesgo climático. Es muy importante realizar una evaluación de la exposición del riesgo climático de la cartera. No toda la cartera va a estar expuesta en misma medida al riesgo climático. Puede haber diferente tipo de exposición y este diagnóstico, esta evaluación nos va a apoyar a entender dónde debo colocar o dónde debo, pues sí, dónde debo priorizar mi trabajo con respecto al riesgo climático, dónde debo proponer mayores medidas o medidas más robustas y dónde puedo tal vez ir dejando o dónde debo priorizar, más bien, ese es el concepto que quiero decir, dónde debo priorizar a través de una exposición del riesgo climático, de un análisis de la exposición. Es muy importante para iniciar o para este proceso de inicio, definir el alcance de las evaluaciones del riesgo climático, el riesgo y la vulnerabilidad climática. Pueden ser tan complejas como queramos o pueden ser tan sencillas como queramos también. Entonces, efectivamente, hay evaluaciones que pueden ser cualitativas, que quizás no sean tan robustas, pero pueden funcionar en un inicio y de ahí partir a evaluaciones más cualitativas y pueden partir a evaluaciones más cuantitativas, evaluaciones que tengan ya modelos climáticos más complejos, evaluaciones que puedan utilizar sistemas de información geográfica más elaborados y pues ahí pueden ir avanzando en esto, ¿verdad? Entonces, definir un alcance al inicio para las evaluaciones es muy importante como para no querer abarcarlo todo de una vez, que no sea un proceso abrumador. Y, por supuesto, entender cuáles son los recursos que tienen disponibles y cuáles son las competencias de los equipos. Inclusive, nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Trabajando en esto, que constantemente nos estamos actualizando, son temas que van muy rápido, hay que estudiar constantemente, hay que capacitarse constantemente. Entonces, es importante estar seguros de cuáles son las competencias de nuestro equipo de trabajo, cómo se pueden fortalecer, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras oportunidades de crecimiento en estos temas
Y, ¿por qué no? También evaluar la necesidad o no de contar con apoyo de algún equipo externo o, ¿verdad? Depende de la exposición de la cartera, entender a este riesgo, entender dónde puedo o no asignar recursos. Y por último, y no menos importante, iniciar con una implementación piloto, iniciar poco a poco, llevarlo un paso a paso. Es muy ambicioso pensar que se va a evaluar toda la cartera en un primer momento con el riesgo climático. Puede ser más prudente, pues irlo haciendo de manera escalonada para así asegurarse de que se está evaluando con metodologías robustas, que se está entendiendo bien, a pues querer abarcarlo todo y que quizás no se evalúe correctamente. Algunos retos que hemos evidenciado en las instituciones financieras con las que hemos tenido la oportunidad de trabajar en estos temas. El primero es el compromiso. Ahí, y repito, no todo el mundo está en este barco, lastimosamente, entonces hay como que realmente convencer a las personas de que esto es un tema importante, que tiene oportunidades, no solo estamos hablando del riesgo, sino de la oportunidad, por qué lo hacemos. Entonces puede ser un reto ese compromiso, especialmente porque a veces los temas de cambio climático pueden ser un poco abstractos o pueden ser complejos de explicar, así que es un proceso que debe ir de la mano de mucha capacitación y mucho trabajo y compromiso para el equipo. Tenemos el reto, o hemos evidenciado el reto de la capacidad interna y las competencias de los equipos. Vuelvo a lo mismo, hay mucho que aprender, hay mucha oportunidad para crecer, entonces hay que desarrollar esas capacidades internas y competencias. Es un tema relativamente nuevo para las instituciones financieras, así que a diferencia de otros riesgos que ya están y que posiblemente siguen en constante cambio y mejora y más estudio, pero otros riesgos como el riesgo de crédito, el riesgo reputacional, que ya las instituciones financieras pues lo tienen muy digerido y ya saben más o menos cómo abordarlo. Este es un riesgo relativamente nuevo, así que hay que prepararse, hay que tener las capacidades y las competencias. Otro reto puede ser el tema de la comunicación. Evaluar el riesgo climático también requiere pues tener más información de nuestros clientes, información de bases de datos. Así que el tema de la comunicación con los clientes tiene que ser bastante oportuna y asertiva porque vamos a pedir más información para hacer esos análisis y no, lo menos que cualquier institución financiera quiere es que sus clientes se sientan pues presionados o que no se les está apoyando. Y el último, que es una lástima, pero es una realidad en la región, tal vez en otras regiones no lo considerarían un reto como nosotros en Latinoamérica, pero la calidad de los datos. No tenemos datos tan buenos como en otras regiones, así que hay que trabajar con lo que se tiene. Ojalá, espero que la realidad cambie para nosotros, pero la realidad ahorita es que la calidad de los datos en algunas ocasiones está disponible para grandes escalas geográficas y como vimos, las soluciones de adaptación son escalas específicas. Ahí puede haber como un desfase entre la información que hay disponible y la información que se tiene a partir de las fuentes públicas. Entonces, en algunas ocasiones hay que ir a campo y entender cuáles son esas condiciones particulares de ese lugar. Y bien, como una reflexión final para, para seguir convenciéndonos de que esto es importantísimo, el Foro Económico Mundial este año y creo que el año pasado también, pues nos dice, ¿verdad?, cómo el cambio climático, cómo estos temas climáticos, de eventos extremos, de cambio en los ecosistemas, de la pérdida de biodiversidad, del colapso del ecosistema y el acceso a los recursos o el cuidado de los recursos naturales en 10 años va a ser uno de los riesgos más importantes a los que nos estaremos enfrentando. Así que es muy importante que pues tengamos esto en mente, que pensemos que si empezamos desde ya, de aquí a 10 años, pues lo vamos a tener más que dominado. Esa es la expectativa y la motivación para que podamos seguir trabajando en este tema, todas las instituciones financieras y no solo en las instituciones, sino como inclusive en nuestras comunidades o a nivel personal, que entendamos que esto pues es un riesgo que es real y que cada vez es más palpable. Y muy bien, este sería como la presentación del webinar.
aquí abro la oportunidad de participar para hacer sus consultas o comentarios. Y aquí les dejo también el enlace pues de información para, nos interesa su opinión, así que si nos pueden dar la opinión del webinar, qué les pareció, hay algunas preguntas, se llena bastante rápido y también está mi información de contacto. Yo no estoy viendo el chat, Carlos, pero no sé si hay alguna reacción o si alguien escribió algo. Si quieren comunicar algo, pueden hacerlo en este momento utilizando el micrófono, como se sientan a gusto. Ahora sí, ahorita en el chat no tenemos alguna consulta. Si alguien tiene alguna consulta, la puede dejar por el chat o puede abrir su micrófono sin problema. Por favor. Em, Nos pide Carlos Oscar que si podemos pasar el enlace por acá del formulario. S- sí, Sí, perfecto. Igual creo que en el formulario también hay un espacio para, también si tiene alguna consulta lo podemos revisar. Y si no, pues muchísimas gracias. Aquí está mi contacto y de verdad con toda confianza pueden escribir y podemos seguir conversando sobre este tema tan que a mí me apasiona muchísimo, así que también podemos seguir conversando. sí, bueno, si no hay más consultas, agradecerles a todos. Esta es la presentación que nos traía Natalia, y como les comentábamos, pues va a quedar grabado también en las redes sociales de Futuris, en LinkedIn, para que también lo puedan compartir y lo puedan repasar, ¿verdad? Y por supuesto que ahí quedan también los contactos directos de Natalia. Entonces, sin más, agradecer a todos por el tiempo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.